días para todos y bienvenidos a una nueva reunión. Agradecemos que podemos reunirnos por este medio y quiero compartir algo con todos ustedes, que es 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos enseña. Y en esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios, es para eso, para que cada día estemos más crecidos en el conocimiento de su verdad. También la palabra de Dios en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada día vamos a poder estar más educados, más instruidos y más crecidos en el conocimiento de ¿quién? El conocimiento de Dios. Todos los domingos tenemos estas reuniones y cada día que escuchamos la palabra de Dios es para eso, ¿no? Para que nosotros cada día crezcamos más en el conocimiento de Dios, sabiendo que la palabra de Dios obra en nuestros corazones y cada día, Señor, que cada día que escuchamos su palabra, cada día vamos creciendo en ese conocimiento. Quiero compartir esto con los hermanos, con los que están oyendo, y quiero compartir esto más que nada para que estemos atentos a esta mañana a lo que dice las Escrituras. Vamos a recibir un mensaje de su palabra y esperemos que la palabra obre en nuestros corazones y que podamos salir fortalecidos y crecidos en el conocimiento de su verdad. Muy buen día para todos, los animo y bendiciones para todos. Amén, hermanos. Nuestra vida está colmada de momentos críticos que nos provocan tristeza, abatimiento, pesimismo. Todo ello hace cambiar nuestra rutina, nuestras costumbres. Sin embargo, cuando nos decidimos a reaccionar, logrando poner las cosas en perspectiva, la pregunta es, ¿qué me cuesta exactamente? ¿Qué me puede librar del temor al futuro y de la incertidumbre? Definitivamente es la esperanza. El pedagogo Paulo Freire se refiere a la esperanza como una necesidad fundamental que nos mueve, nos marca una dirección y con ella la confianza, la seguridad, la fe. Cambia así nuestro ánimo. Tenemos expectativas de resultados favorables en circunstancias de la vida o el mundo en su conjunto y surgen objetivos alcanzables. La esperanza nos sostiene y nos protege del desaliento. Y llega un momento en que te preguntas, ¿qué tan firme, qué tan fuerte es mi esperanza? ¿Podré lograrlo en soledad? Y si te dijera que hay alguien que puede ayudarte y puede liberarte del miedo al futuro y también de la incertidumbre, te invito a conocer a Dios. Kamat es un término hebreo del Antiguo Testamento que significa codiciar, desear, anhelar. En los 10 mandamientos se nos pide no codiciarás lo que pertenece al prójimo, es decir, no kamat. Pero kamat no necesariamente tiene una connotación negativa siempre. Por ejemplo, en el libro de Cantares, que es una literatura que exalta el amor de pareja entre marido y mujer, se dice que el esposo es kamat, codiciable, deseable para su esposa. Es decir, todos tenemos kamat. El punto es hacia dónde lo orientamos, qué es lo que codiciamos en la vida, qué perseguimos, qué buscamos todo el tiempo. Y muchas veces tiene que ver con el confort, la riqueza, el querer tener más, o el querer tener lo que otros tienen y nosotros no. Y este tipo de deseo de kamat termina frustrándonos y envenenándonos interiormente. Hoy vamos a reflexionar sobre una enseñanza de Jesús
sobre esta búsqueda diaria, nuestros deseos en la vida. Tené abierta tu Biblia, por favor, en Mateo 6 y Marcos 10. Se cuenta que en una oportunidad llevaron a un pirata ante Alejandro Magno para que rindiera cuentas porque estaba haciendo del mar un lugar inseguro. Y este pirata habló con sarcasmo, con ironía, y dijo: «Oh rey, yo hago lo mismo que usted. Yo lo hago con un barco pequeño, por eso me dicen pirata. Usted lo hace con una flota y con un ejército, y por eso le llaman rey». Y este incidente de la historia nos recuerda que todos, en un grado u otro, tenemos un problema con la codicia, con querer conquistar más, acumular más, tener más. Tenemos el síndrome del TEG. ¿Se acuerdan de ese juego de mesa que consiste en un gran mapa del planeta y que cada participante es un ejército y tiene que entrar en guerra con los demás para avanzar en territorio y conquistar todo el mundo? A continuación te pido, por favor, que prestes atención a este video, que escuches la enseñanza de Jesús, Mateo capítulo 6, en su famoso Sermón del Monte. Y ahí, en esta sección del sermón, él se refiere al tema de las riquezas, al tema de la codicia, y nos propone algo al respecto. Presta atención, y presta atención sobre todo a una palabra clave que es buscar, o ir detrás de, con esa palabra buscar, ese verbo como clave. Por favor, escuchá lo que enseñaba el Señor Jesús hace 2000 años atrás. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? O ¿qué beberemos? O ¿con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta enseñanza de Jesús en la montaña es maravillosa. Y aprendemos acá que los seres humanos somos seres de constante búsqueda. Desde que nos despertamos en la mañana hasta que nos acostamos a descansar en la noche, buscamos. Desde que nacemos hasta que morimos, buscamos. Y Jesús dice que hay dos grupos de personas. Ambos buscan. Ahora, un grupo, él lo llama la gente de este mundo o los paganos, ¿no? Es la gente que por tendencia natural busca el confort. Es decir, va detrás de la comida, el vestido, podríamos agregar otras cosas contemporáneas en que podamos pensar, va detrás de una carrera académica, profesional, que llegue lejos, va detrás de una cuenta bancaria abultada, va detrás de un progreso económico, financiero, y no estamos diciendo acá que eso está mal, ¿no es cierto? Va detrás de buscar
el lujo, el poder disfrutar de vacaciones en hoteles lujosos, conocer lindos lugares. Detrás de eso está orientado la búsqueda. Pero hay otro tipo de personas, dice Jesús, que son los que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, priorizan una espiritualidad genuina que se base en el reino de Dios, en que Jesús es el Rey y sus enseñanzas son las que regulan la vida cotidiana, las motivaciones, los actos. Y como consecuencia hay una justicia, una vida orientada a la igualdad social, a practicar la justicia con el prójimo, a que la vida sea más equitativa. Lo interesante es que Jesús dice, este segundo grupo que busca correctamente recibe por añadidura todo lo que los paganos buscan como prioridad. Y esto es reconfortante, ¿no? Es una forma de decir que si te ocupás de los intereses de Dios, Dios se ocupa de tus intereses. Es decir, la búsqueda correcta es lo que contrarresta la codicia, porque ya no estás detrás de tu mundo, sino que Dios se ocupa de tu mundo porque estás detrás del reino suyo. Y con esta enseñanza de Jesús, qué bien encajan estas palabras de C.S. Lewis. C.S. Lewis dice, si buscas la verdad, podrás encontrar confort al final. Ahora, si buscas confort, no vas a encontrar ni confort ni verdad. Gregorio de Niza dice algo también parecido que encaja perfectamente acá, ¿no? El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. ¿Qué quiere decir con esto? Que el que encuentra a Dios en Jesús ya lo tiene todo. Ya no necesita nada más, ya está completo. Y la codicia se apaga y desaparece solamente cuando adquirimos este remedio, nos encontramos con Dios a través de Cristo y nos damos cuenta que Dios es lo único que necesitamos. Dios es todo lo que tenemos. En coherencia con esto están las enseñanzas del apóstol Pablo sobre las posesiones, sobre las riquezas, y esto nos sigue ayudando seguramente a tener un enfoque de búsqueda en la vida correcto, ¿no? Dice, a los ricos de este mundo, le dice Pablo a Timoteo, mandales que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, que pongan su esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales a los ricos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Hay enseñanzas que se desprenden de lo que dice Pablo acá a Timoteo, ¿no? Primero, que las posesiones, las riquezas no son malas, porque acá hay un mandamiento hacia los ricos de este mundo que estaban dentro de la iglesia, convertidos al cristianismo, a quienes Timoteo debía enseñar. Segundo, que si bien la riqueza en sí no es mala, sí conlleva un peligro, una amenaza. Las riquezas son peligrosas. ¿Cuál es el peligro? De convertir a los ricos, a los que tienen posesiones, en arrogantes, al punto de poner su esperanza en las riquezas y no en Dios. La seguridad en las riquezas y no en Dios. Es decir, las riquezas son peligrosas en el sentido de que las posesiones pueden convertirse en ídolos que quitan el lugar que solo a Dios corresponde. Y en este sentido es que la Biblia en otros lugares habla de la avaricia, ¿no? El amor por las posesiones, por los bienes, que la avaricia es idolatría, dice, ¿no es cierto? Tercera enseñanza es que Dios nos da regalos, las riquezas y las posesiones son regalos de Dios. Dice, nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Es decir, si alguien progresa económicamente al punto de tener una muy buena posición económica, está bien, está perfecto, eso no es malo, como tampoco dijimos que las riquezas son malas.
porque esto es un regalo de Dios. O sea, siempre y cuando consideremos esto como un regalo, una gracia de Dios, que nos provee todo en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Y una última enseñanza es que las riquezas también son una oportunidad para bendecir a otros, para ser generosos con otros, para compartir con los que no tienen menos que yo, ¿sí? Para aportar para el reino. Presta atención, por favor, al próximo video. Es Marcos 10. Jesús se encuentra ahí con un joven codicioso. Y vamos a aprender de este encuentro de Jesús con este joven, definitivamente cuál es el remedio para la codicia. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Termino diciendo algunas cuestiones acerca de este encuentro de Jesús con este joven codicioso. ¿Y por qué digo codicioso? Alguno podría objetar, bueno, este hombre no estaba codiciando nada ajeno, pero él era codicioso de sus propias posesiones, sí, al punto que esa codicia fue un obstáculo para seguir a Jesús. Y quiero concluir diciéndote algo, el remedio para la codicia es una relación genuina con Cristo y un seguimiento sincero de Cristo. Algunos elementos de este relato. Primero, Jesús le dice a este joven, el mundo no se divide entre buenos y malos, solamente Dios es bueno. En el mundo hay malos y malos. Eso es lo que quiere decir él. Cuando este joven viene ante él y le dice, maestro bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno? Solamente Dios es bueno. No está diciendo Jesús ahí, yo no soy bueno, o yo no soy Dios. Lo que está diciendo es, venís a verme como si yo fuera un rabino bueno. En realidad no hay ni rabinos buenos ni rabinos malos. Hay rabinos malos y nada más. Hay personas malas y nada más. Otra cosa muy clara en este relato es que este hombre algo le faltaba. Y en eso sí estaba en lo cierto. Venía a buscar algo, alguna enseñanza que cubriera esa necesidad, ese faltante, ese déficit que tenía este personaje rico de recursos en su interior. Pero se equivocó en el enfoque, porque él decía, yo cumplí los mandamientos, ¿qué más debo hacer? El enfoque era que había algo que tenía que hacer, que él no hizo, pero el enfoque no estaba en hacer. Justamente exteriormente uno puede hacer un montón de cosas, pero el problema está en lo que uno es en esencia.
Por eso la insatisfacción de este hombre. Y Jesús les responde algo que tiene que ver con lo que hemos hablado sobre la codicia. Le dice, desprendete de toda tu riqueza, convertite en un mendigo y seguime. Ahora, esto parecería ser una apología de las buenas obras y la acción filantrópica para llegar a Dios, pero no. Lo que Jesús está haciendo es confrontando a este joven con el problema de su corazón, que es la codicia, que es lo material, que lo distrae de Jesucristo y de Dios, que hace que él tenga ídolos que son cosas materiales, posesiones. El problema en definitiva de él no es que él tiene muchas posesiones, sino que las muchas posesiones lo poseen a él. Y Jesús lo que le está proponiendo es desprendete de todo y que yo sea tu todo. Seguime, ahí está la clave, seguime. Es decir, no se trata de hacer o de cumplir normas externas, sino se trata de seguirme a mí y así tener plenitud de vida, más allá de lo material, que evidentemente a vos no te falta. Dice que el joven se angustió y se retiró, se replegó y no mostró disposición a responder positivamente a la propuesta de Jesús. ¿Pero por qué? Porque él estaba poseído por la codicia por sus propias pertenencias. Como dijimos, él no tenía muchas posesiones, las muchas posesiones lo tenían a él. Y después viene ese diálogo de Jesús con los discípulos, ¿no? Es imposible que un rico se salve. Es imposible que un pobre se salve también. Es decir, en otras palabras, es imposible la salvación humana, salvo un milagro de Dios. Para el ser humano es imposible salvarse. Pero la salvación es una cuestión milagrosa que Dios opera. Debido a la encarnación suya en Jesucristo cuando se hizo hombre, y debido a la acción del Espíritu que llega a nosotros y nos regenera, nos transforma, nos hace una persona nueva en Jesús. Pero el gran punto al que quiero referirme en este relato es a la actitud de codicia que ocultó a Jesús de la vista de este hombre. El remedio para la codicia es seguir a Jesús. Porque cuando yo sigo sinceramente a Jesús, me doy cuenta que Jesús es mi todo, que no necesito nada más. Y mi kamat, mi sentimiento de deseo está orientado en la persona misma de Jesús. Quiero terminar leyéndote unas palabras de el pastor Tim Keller, un pastor presbiteriano de New York, tremendo escritor. Él habla sobre todo de esta frase que hay en el relato de Marcos, que dice que Jesús miró con amor a este joven rico, a este joven codicioso. Jesús lo miró con amor. Y dice, Jesús lo miró con amor. ¿Por qué de repente el corazón de Jesús se llenó con amor? Jesús era un hombre cariñoso, pero este tipo de declaración explícita de amor hacia una persona concreta es poco frecuente en las narraciones de los evangelios. ¿Por qué le amó Jesús? ¿Por su potencial de liderazgo? ¿Por lo que el hombre había dicho? Claro que no. Jesús en ese momento tendría alrededor de 31 años y lo mira y se identifica con él. Jesús también es un joven rico, mucho más rico de lo que este hombre se puede imaginar. Jesús ha vivido en la gloria, la riqueza, el amor, el gozo de la Trinidad por toda la eternidad. Y ha dejado atrás toda esa riqueza. Pablo dice, 2 Corintios 8, que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Y ahora Jesús está diciendo, voy a llegar a un estado de pobreza mucho más profunda de lo que nadie ha conocido jamás. Voy a renunciar a todo. ¿Por qué? Por ti.
Y le dice a este joven rico, ahora renuncia a todo para seguirme a mí. Yo di mi inmenso todo para llegar a ti. ¿Vos podés dar tu insignificante todo para seguirme a mí? No te pido algo que yo no haya hecho ya. Soy el gran joven rico que ha dado la mayor riqueza para tenerte. Ahora tienes que entregar tu riqueza para tenerme. Si comprendes que Jesús es el verdadero joven rico, eso cambiará tu actitud ante el dinero. El modelo de generosidad que mirarás será el de la cruz. Jesús dice, quiero que tu actitud hacia el dinero quede transformada por lo que yo hice en la cruz. ¿Pensar en lo que Jesús hizo por ti te moviliza? Cuando dejamos que el sacrificio de Jesús nos conmueva, el dinero pierde su influencia. Vemos las cosas como realmente son. La única forma que conozco de no sucumbir ante el poder del dinero es ver al gran joven rico, Jesús, quien lo dio todo para venir a buscarte, rescatarte, amarte. Todos somos codiciosos, como decíamos al principio, en una manera u otra. Podemos contrarrestar esta codicia con una actitud de contentamiento, agradecimiento a Dios, gratitud, adoración, de ser generosos con otros, pero sobre todo, la mayor manera de combatir la codicia es alimentar este sentido de admiración a Jesús, de ver a Él, el que se desprendió de todo por nosotros. Y entregarnos a Él ahora en adoración y desprendernos y olvidar todo y solamente que Él sea codiciable a nosotros. Solamente Él sea admirable y estimable a nosotros. Quiero invitarte a que ahí donde estás, ores a Dios, hables con Él, reces a Él. Y te invito a que le digas con tus palabras algo así: Dios, perdóname por mi materialismo, por mi codicia. Todo el tiempo vivo detrás de cosas materiales, pendiente de progresar, de obtener mayor confort. Pero me olvido de vos, Señor. Te pido perdón. Y te doy gracias porque enviaste a Jesús, Dios, por mí, para cancelar mis deudas, mis errores, mis pecados. Ayúdame a seguir a Jesús, a enfocarme correctamente en la vida. Te pido perdón, Jesús. Te entrego mi vida, Jesús. Te necesito. Vení a trabajar en mi interior. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mi castigo recibió y su herencia me
Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos.